Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Pichetto. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar quiero expresar que estamos frente a un viejo debate. Son estos debates circulares que están en la sociedad argentina, algo parecido también a la reforma laboral. Siempre que aparece un gobierno no peronista aparece la reforma laboral, aparecen los economistas que hablan de reformas estructurales, en fin. En el verano hemos visto cómo los medios televisivos, casi en cadena, tomando realidades de la calle, de la sociedad, eventos dramáticos como el caso de este chico Jeremías, bueno, hablaban de la ley y de la baja de la punibilidad, tema que se empezó a discutir en la década de los 90. En el año 98, siendo diputado, votamos un proyecto del presidente de la Cámara, en ese momento un hombre que conocía el conurbano, Alberto Pierri, que planteaba que la punibilidad eran 14 años. Para delitos de alta violencia, 14 años. Bueno, nunca pasó por el Senado, siempre estuvo dando vuelta a este tema. Cuando se trata en el 2005 la ley importante, garantista, que tenía que ver también con los pactos internacionales, la defensa del niño, niñas y adolescentes, ahí también queda abierta la puerta para el debate posterior, que es una reforma penal juvenil que contemple también procesos diferenciados en términos de los hechos, la calificación de la pena, y el Senado, del cual formé parte en el 2009, abordó un debate con alto nivel de consenso y con participación también del peronismo, de todos los sectores del radicalismo, en un proyecto de ley realmente muy interesante, en donde había un gradualismo de 14 a 16, de 16 a 18, y fundamentalmente de lo que se trataba era el abordaje de un menor que cometía delitos de alta violencia y que pudiera ser apartado y puesto en un lugar de resocialización totalmente diferenciado a lo que es la cárcel para mayores o cárcel para adultos. Pero bueno, estamos acá frente a medidas de impacto, a realidades que ocurren. Esta es una sociedad rota, es una sociedad en decadencia, es una sociedad donde ha perdido el valor la escuela pública, la escuela primaria pública, el guardapolvo blanco que nos igualaba, que daba un lugar de contención, la familia como elemento de contención, la fragilidad y la fragmentación de la sociedad argentina en términos de la pérdida del trabajo. Digamos que todos estos temas también son parte del aliento o de la incorporación de jóvenes al delito, que tampoco tomando los porcentajes es tan alto, no llega al 2%, y dentro de lo que es Latinoamérica, Argentina sigue siendo un país de los de mayores niveles de seguridad. Por supuesto que siempre un hecho de inseguridad, una muerte de un inocente, un crimen que se produce es algo que nunca va a justificar el dolor que sienten las víctimas y los deudos de esa persona que murió. Y siempre es importante el hecho, mucho más cuando además se reproduce mediáticamente con un voltaje extraordinario. ¿Qué quiero decir? En principio estoy de acuerdo en bajar a 14, en la media internacional de la mayoría de los países. Ahora bien, ¿qué hay detrás de este proyecto? De un gobierno que no invierte en infraestructura, que no invierte en reparación de rutas, que no invierte en educación. Hemos votado, yo no lo he votado, pero se ha votado el presupuesto nacional y la baja de la inversión en educación, en primaria, en la escuela secundaria, elementos de contención, tratar de asignarle fondos a la universidad, todo eso fue a la baja en el presupuesto nacional. Y estas son medidas de efecto que sirven para el lucimiento de determinados senadores o exministras, en donde no están conformes con 14, quisieran 13 o 12 o tal vez 10, porque eso las coloca más a la derecha, las pone en un lugar donde el facilismo discursivo
satisface, digamos, algunos sectores, la pavada de delito de adultos, pena de adultos, cárcel de adultos, digamos, todo completo, toda esa pavada que, bueno, estuvo circulando durante todo el mes de enero alegremente en la Argentina. Lo que digo es, 14 es una edad que es la media estándar internacional. Muy bien. ¿Qué requiere esta ley para poder llevarse adelante? Establecimiento para menores, inversión en el proceso educativo, construcción de los edificios para poner a los menores y tratar de reconstruir, penas reducidas. Aquí la pena es de 15 años, en el proyecto del Senado, que nunca se trató en la Cámara de Diputados, era de 10, había penas más atenuadas, en los delitos mínimos no había asignación de pena y no era un proyecto garantista, era un proyecto de cumplimiento de las obligaciones que tenía la Argentina respecto a cumplir con la defensa del menor, de los niños, de los adolescentes, pero también complementar la parte que podía ocurrir en la comisión de delitos de menores. Quiero sostener que los recursos asignados en el presupuesto son insignificantes. Estamos hablando de 23.000 millones de pesos, que no sé para qué van a servir. Hoy el metro cuadrado de construcción de un establecimiento para encierro está en cerca de $7.000. Ni hablar de la estructura que hay que poner ahí, hay que poner estructuras de asistencia terapéutica, hay que poner profesores, hay que poner también gente que trate de reconstruir a ese menor que cometió el delito. ¿Qué pasa con las provincias? ¿Qué pasa con las provincias que van a tener que aplicar esta ley de carácter nacional? Que además tienen graves dificultades en términos de la pérdida de recursos de coparticipación y también el impacto que significa la no asignación de recursos nacionales a muchas de esas provincias. Muy bien, yo creo que esta ley necesitaría y requeriría de una cláusula especial que deberíamos votarla hoy, de que en las provincias este sistema penal juvenil entraría a regir cuando estén dadas las condiciones y estén construidos los establecimientos para menores. No es admisible pensar de que el menor pueda compartir una cárcel de mayores. Y hay un vacío que nadie llena ahora, que pasa cuando el menor ingresa al sistema de internación o de reclusión, de prisión, y cumple los 18 años. Pregunta y un interrogante, ¿qué pasa con él? Recién me aportaba el diputado Lustó un tema también interesante de carácter procesal. En la probation, resuelto el tema por el defensor y por el fiscal y por el juez, la parte querellante no plantea ningún tipo de observancia al acuerdo de penas. Aquí en el menor está en una situación de menor condición frente al mayor. O sea, acá la querella todavía tiene planteo de oponerse al marco de una probation. Cuestiones técnicas, dirán ustedes, procesales. Bueno, en principio, y para definir claramente mi posición, estoy de acuerdo en bajar la punibilidad a 14 años. Este es un debate antiguo que se saca a veces oportunamente para que no se hable de los temas que realmente son preocupantes para la sociedad argentina. La pérdida del empleo, el cierre de las industrias, el bajo salario que tiene la media argentina. La reforma laboral ya se hizo en gran parte con la destrucción del poder adquisitivo y los salarios. El sueño húmedo de Martínez de Hoz, destruir el salario privado en la Argentina y destruir el empleo público en la Argentina. Esa tarea está hecha, la vamos a discutir la semana que viene. Pero en principio, si no hay asignación de recursos para que esta ley se pueda implementar, de nada sirve poner 14, 15, 12, si no se logra concretar un proyecto que requiere de inversiones del Estado. Y permítanme dudar de que este gobierno vaya a poner los recursos que incluso hoy mencionó en el presupuesto de esta ley como un elemento necesario e imprescindible, porque hasta hace poco
Estaba totalmente favor, vacío diputado, este lugar en el debate que se hizo, y estoy terminando, en el debate que se hizo muy largo en las comisiones. Así que estos son mis fundamentos, que son coherentes con lo que voté en el 2009, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en donde entendíamos que era necesario una ley penal juvenil, y no abordo este tema con hipocresía. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Nosotros Siga, por siempre favor, escuchamos diputado. Ya las estaba tonterías que terminando. ustedes Ya dicen, estaba así que terminando. tranquilos. Por favor. Quiero decir que este es un tema que está pendiente, que lo voté con anterioridad siendo diputado, hace 30, 40 años que está dando vuelta. Bueno, vamos a ver qué pasa con el gobierno.